Muy buenas tardes, mi nombre es Emiliano Farías y a continuación expondré mi ponencia respecto a la investigación que se desarrolló del tema la desaparición forzada en el Estado mexicano durante el sexenio 2012 a 2018 correspondiente al presidente Enrique Peña Nieto. En la presente exposición se señalará cuál es la situación problemática planteada, cuál es el objetivo general y objetivos específicos, la justificación de la investigación, la hipótesis planteada, los métodos de investigación y las principales conclusiones a las que se llegaron. La situación problemática que se plantea en la investigación realizada tiene relación con el hecho de que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto hubo muchos casos de desaparición forzada. Valdría la pena primero definir qué es el delito de desaparición forzada. Según la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, en su artículo 2 se define como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Lo que significa que para que se actualice el delito debe haber privación de la libertad por obra de autoridades del Estado o con su aquiescencia, además de que la desaparición el Estado debe negarla. Jan Yarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, afirma que en el país hay más de 35,000 casos de desapariciones registrados y que nadie sabe qué porcentaje de esas desapariciones son obra de las autoridades. Como parte de la situación problemática, se tiene que el Estado mexicano incumple en la obligación de proteger a sus ciudadanos, ejemplificado claramente como impunidad generalizada. Asimismo, el Estado mexicano tampoco cumple con la obligación de respetar los derechos humanos. El objetivo general de la investigación es analizar el delito de desaparición forzada y su actualización en el Estado mexicano, al igual que su impacto en el ámbito nacional y trascendencia en la historia del país. Los objetivos específicos de la investigación desarrollada fueron los siguientes: el análisis de los elementos que configuran el delito de desaparición forzada, la investigación de los derechos violados de las víctimas, tanto víctimas directas como indirectas, la determinación de las medidas de reparación a las que está obligado el Estado mexicano en los casos de desaparición forzada, la información al lector de las ocasiones en que durante el sexenio del 2012 al 2018 fue ejecutado el delito de desaparición forzada en el Estado mexicano y las formas en las que el Estado mexicano respondió a las víctimas de la comisión de dichos delitos. La justificación de la investigación desarrollada es la siguiente: alcanzar el conocimiento de cómo fue el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto en lo que corresponde a la comisión de los delitos de desaparición forzada. Establecer el criterio de si es cierto o no considerado uno de los sexenios más sangrientos en la historia del país por la gran cantidad de desapariciones. Exigir a las autoridades mexicanas correspondientes como propuestas para impedir la comisión del delito de desaparición forzada, así como las medidas que se debiesen de implementar en las instituciones para la investigación de los casos de desaparición forzada. Otra cosa que justifica esta investigación es que las organizaciones civiles pueden llegar a ser un contrapeso para el gobierno, de forma que puedan tener presencia en las decisiones y puedan implementar mecanismos de acción para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito de desaparición forzada. La hipótesis planteada es que en el Estado mexicano el delito de desaparición forzada, según datos estadísticos, se ha configurado en mayor proporción que en otros sexenios. Durante este sexenio del año 2012-2018, del cual parte nuestra investigación, siendo el propio Estado y los agentes representantes de las instituciones de gobierno los principales responsables y sospechosos de la comisión de las desapariciones, en virtud de que los sistemas de búsqueda no han rendido los resultados deseados
desde que comenzaron a ser implementados. Para la realización de la investigación se utilizaron diversos métodos que conjuntamente sirvieron para desarrollarla desde distintas aristas y que entre sí adquieren un sentido para que quede puntualizado el objetivo general de la presente investigación. Así las cosas, los métodos que se utilizaron fueron el método científico, el inductivo, el discursivo y el histórico. Como conclusiones, se llegó al entendimiento de que el delito de desaparición forzada de personas ocurre con demasiada frecuencia en México y que sus razones se deben a múltiples causas, como el narcotráfico o la pobreza, y que el Estado mexicano, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 2012-2018, no logró disminuir la cifra o los porcentajes arrojados de la investigación. Por otro lado, igual se concluyó en que el Poder Judicial, tanto los policías como las autoridades judiciales, háblese de jueces, magistrados, fiscales, no contó ni cuentan con los instrumentos necesarios para hacer frente a este tipo de delitos, combatirlos, erradicarlos y conseguir las reparaciones de daños. Se dedujo que dicho sexenio ha sido en el que ha ocurrido el mayor porcentaje de actualización de delitos de desapariciones forzadas. Esa fue mi ponencia. Muchas gracias.